Ya estamos conectados con nuestros hermanos a través de las redes sociales. Le damos una cordial bienvenida a todos ustedes que están allí, en el Perú, en Colombia y en Nueva York, también escuchándonos y viéndonos a través de las redes sociales. Estamos en esta mañana reunidos para adorar al Señor. Hemos adorado cantando y orando, y ahora vamos a adorar al Señor poniendo atención a su palabra. Hoy día nos toca ver este tema que lleva por título ¿Cómo nos habla Dios? ¿Qué medios usa Dios para hablarnos? Cuando hablamos de que Dios habla, cuando hablamos de que Dios puede hablar y nosotros podemos escuchar, muchas personas se preguntan, ¿realmente es verdad que Dios habla? Otras personas se preguntan, ¿hablará Dios todavía en este tiempo? Y algunos dicen no. Una vez lo entrevistaron a Billy Graham y le preguntaron acerca de un titular que salió en una revista acá en los Estados Unidos que decía, Dios ha muerto. Y le preguntaron a Billy Graham, ¿qué opina usted acerca de esta declaración de que Dios ha muerto? Y Billy Graham respondió de esta manera, dijo, no, Dios no ha muerto porque yo acabo de hablar con Él. Y entonces la verdad es que Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios sigue hablando. Dios no sufre de afonía, no sufre de la garganta, no sufre de ningún malestar. Él siempre está hablándonos y Dios está hablándonos a través de diferentes maneras, de diferentes formas. Job 33, el verso 14 dice, Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Dios nos habla una y otra vez, aunque nosotros no podemos percibirlo muchas veces. Estamos tan ocupados, estamos tan enredados en tantas cosas, tantos pensamientos llenan nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma, que no nos sintonizamos adecuadamente para escucharle. En este momento, por ejemplo, en el aire hay ondas televisivas, ondas radiales, y todo está en el aire y nosotros no podemos escucharlas si no tenemos un receptor adecuado, si no sintonizamos adecuadamente con las señales de radiofrecuencia y de televisión que están en el aire. Asimismo, Dios está hablándonos a cada uno de nosotros, a todos, y nosotros no le escuchamos porque no nos sintonizamos con Él. Cualquiera de nosotros puede hablar con Dios y cualquiera de nosotros puede escuchar a Dios hablar. El hecho es que Dios siempre lo está haciendo todo el tiempo. La Biblia dice que Dios nos ha diseñado para hablarnos y para que nosotros le hablemos a Él. Dios nos ha conformado de tal manera que podamos nosotros hablar con Él y escucharle a Él. Y entonces vamos a ver en esta oportunidad cómo es que Dios nos habla. Aquí tenemos una versión diferente del versículo que hemos visto, Job 33, 14, que dice, ciertamente Dios habla una vez y otra vez, pero nadie se da cuenta de ello. Es interesante cuando alguien dice, ¿Dios habla realmente? Yo estaba buscando en la Biblia un pasaje que nos ayude a entender mucho acerca de esto, de que Dios siempre ha hablado, y encontré Hebreos 1, del 1 al 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Este pasaje nos dice tres cosas importantes: que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios habla de diferentes maneras. En el tiempo antiguo, dice, en otro tiempo habló a los padres, es decir, a los que nos antecedieron, a través de los profetas. Por los profetas Dios habló, y tenemos todo el Antiguo Testamento lleno de profetas que hablaron
de parte de Dios a los hombres, a la humanidad, a los seres humanos. Y en estos postreros días, dice, nos ha hablado por su Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos ha hablado de muchas maneras y para este tiempo Dios nos ha hablado, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Pero vamos a ver los medios que Dios usa para hablarnos. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Qué medios usa? Y yo puse en el flyer, en el volante que soltamos por internet para las redes sociales, ¿Dios usa las redes sociales? Y la respuesta es sí. Dios usa todos los medios habidos y por haber. Porque cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en las redes sociales, Dios está hablando a otras personas. Cuando tú y yo ponemos un versículo de la Biblia o una parte de la Biblia o un mensaje de la palabra de Dios, Dios está hablando a todas las demás personas. ¿Cómo nos habla Dios? Dios nos habla justamente, principal y primariamente, por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. El medio preferido de Dios, el medio principal que Dios usa para hablarnos a los seres humanos es por medio de la Biblia, o sea, por medio de su palabra escrita. La Biblia es la revelación de Dios. La Biblia es la revelación progresiva y sistemática de Dios al hombre. Dios se ha revelado al hombre a través de su palabra, a través de la Biblia, a través de este libro que nos muestra la existencia de Dios, el obrar de Dios, las características de Dios y lo que Dios tiene planeado para el ser humano. La Biblia dice, este pasaje de 2 de Timoteo 3, 16 y 17, la Biblia entera, la Reina Valera dice, las escrituras, la Biblia entera nos fue dada por inspiración de Dios y es útil para enseñarnos la verdad, hacernos comprender las faltas cometidas en la vida. La Biblia, tenemos que señalar primeramente que nada que no es un libro común y corriente, no es simplemente una colección de maravillosos pensamientos o ideas de hombres, sino que es la palabra inspirada de Dios. Dios ha inspirado a ciertos hombres, Dios ha iluminado a ciertos hombres, Dios se ha revelado a ciertos hombres, los profetas en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo que se reveló a nosotros en el Nuevo Testamento, los discípulos de Él y los apóstoles y los que siguieron después de ellos han sido iluminados por Dios, guiados por Dios, inspirados por Dios. La palabra inspirada por Dios aquí se tiene que entender como, en otra versión se pone como respirada por Dios. Es decir, que la Biblia ha salido de lo profundo de Dios, del ser interior de Dios, por así decirlo. Dios no tiene un ser interior, Dios es espíritu. Pero por así decirlo, para que nosotros lo entendamos, tenemos que entender como que ha salido de lo más profundo de su ser. Su palabra es lo que Él quiere, lo que Él desea, lo que Él es. La Biblia es útil por eso, porque la Biblia es la palabra de Dios, es útil para enseñarnos la verdad. Cuando queremos descubrir la verdad, tenemos que recurrir a la Biblia, a la palabra de Dios. Porque Jesús dijo, hablando de sí mismo, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un pensamiento, la verdad no es una filosofía, la verdad no es una declaración, la verdad es una persona, la persona de Jesucristo. Jesucristo es la verdad, porque Dios es la verdad y Él se hizo hombre, se hizo humano en Jesucristo, y Jesucristo por eso es la verdad.
nos enseña todo lo que tenemos que saber acerca de la verdad de Dios, de la verdad de la realidad existente y de la verdad de las cosas que Dios ha creado y de la verdad de los planes de Dios para nuestras vidas y para la humanidad. En segunda instancia, dice para hacernos comprender las faltas cometidas en la vida, hacernos comprender las faltas cometidas. La Reina Valera usa una palabra que es difícil de pronunciar y más difícil de entender, redarguir. Esa palabra significa justamente lo que dice aquí, nos hace comprender o nos da la convicción de nuestras faltas. La palabra de Dios convence personalmente a cada ser humano de sus faltas, de sus pecados, de sus fallos, de sus rebeliones, de sus locuras, de sus desvaríos. A nosotros no nos gusta que nadie nos llame la atención. Cuando alguien nos llama la atención, nosotros reaccionamos inmediatamente rechazando, diciendo, ¿qué te has creído? ¿Tú quién eres para decirme nada? Pero cuando la palabra de Dios nos redarguye, nos convence, nos dice que estamos fallando, caemos convencidos, o sea, caemos convictos, no decimos, sí, tiene razón la palabra de Dios, yo estoy fallando en esto, porque la palabra de Dios tiene ese poder de convencernos de nuestras faltas, de corregirnos y enderezarnos. Si queremos que alguien sea corregido, no lo hagamos nosotros, porque se va a torcer más. Si queremos que alguien sea corregido, tenemos que darle la palabra de Dios y orar que Dios sea tocando su corazón para que la palabra de Dios sea corrigiendo y enderezando su vida. Porque mi abuelita decía, árbol que nace torcido, muere torcido. ¿no? Entonces, la palabra del Señor tiene el poder. Pero la palabra de Dios sí tiene poder para enderezarnos. Ninguno de nosotros puede hacerlo, pero la palabra de Dios sí. Dice, sí. Redarguir es también sinónimo de enseñar. No, redarguir es sinónimo de convencer, de dar convicción, de confrontar, de confrontarnos. O sea, nos redarguye es que nos confronta. O sea, nos confronta directamente la palabra de Dios. Hacernos entrar en sí, digamos. Nos hace entrar en sí, nos hace reconocer nuestros pecados. Reconocer nuestros pecados, exactamente. Gracias. También dice, 2 Timoteo 3:17, dice, ella, hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, es el medio que Dios utiliza para capacitarnos plenamente para hacer el bien. Para capacitarnos plenamente para hacer el bien. ¿Qué significa esto? Para formarnos a la voluntad de Dios. Es decir, no hay nada fuera de la palabra de Dios que pueda formarnos conforme a la voluntad de Dios. Transformarnos, mejor dicho. No hay nada que pueda transformarnos, no hay nada que pueda reformar nuestra manera de ser, nuestra conducta, sino solamente la palabra de Dios que nos va moldeando, que nos va capacitando plenamente para hacer el bien, es decir, para hacer lo que Dios dice que debemos de hacer. Yo creo que por el próximo versículo que vamos a ver, Hebreos 4:12, hay muchas personas que no quieren tener contacto con la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros mismos, a veces no queremos tener contacto con la palabra de Dios, por lo que vamos a leer aquí en Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta porción de la palabra nos dice varias cosas aquí importantes. Nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, que tiene vida. La palabra eficaz en el original griego es una palabra que suena energés, en griego, energés. De esa palabra energés viene la palabra energía.
Es decir, la energía y el poder lo tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una energía y un poder para transformarnos, para cambiarnos. Por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios, tener contacto con la palabra de Dios. Y dice, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Aquí parece que estuviera hablando de un carnicero, ¿no? De un carnicero que está cortando la carne, cortando el hueso, cortando, sacando de los tuétanos y todo lo demás, ¿no? Pero realmente está hablando de algo que tiene que ver con lo que significa penetrar. O sea, la palabra de Dios tiene esa capacidad para entrar hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta lo más interno, lo más recóndito de nuestro ser, aún donde nosotros mismos ni siquiera todavía hemos llegado, hasta allí puede llegar la palabra de Dios. Otra versión dice, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra de Dios penetra a donde nadie más ha podido llegar ni podrá llegar en nuestras almas, en nuestras conciencias, en nuestros pensamientos, en nuestro ser. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí es cuando yo digo que muchas personas por eso no quieren tener contacto con la palabra de Dios. Porque hay una versión, la Nueva Traducción Viviente dice, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Es decir, la palabra de Dios cuando toca nuestra mente y nuestro corazón, nos descubre, nos desvela, nos revela, nos muestra cómo somos en el fondo, cómo somos realmente nosotros, lo que realmente somos, pensamos, sentimos, queremos y anhelamos. Y cuando somos convencidos de lo que somos, entonces tenemos que arrepentirnos. ¿No? Y mucha gente no quiere arrepentirse porque no quiere dejar su vida que está viviendo actualmente. Pero necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios hace este trabajo en nuestras vidas, hace esta operación en nuestras vidas, va transformándonos, va cambiándonos, va mostrándonos lo que Dios quiere y espera de nosotros y va puliendo, va como un esmeril, como una lija, va puliendo todas aquellas cosas que Dios no quiere que nosotros vivamos y que Dios quiere limpiar y cambiar y transformar en nuestras almas y en nuestras vidas. Así que la primera forma y la primera vía, el primer medio que Dios usa para hablarnos es su palabra. La pregunta es, ¿cuánto contacto tenemos con la palabra de Dios? Porque si no tenemos contacto con la palabra de Dios, es como que tuviéramos el teléfono desconectado, ¿no? Es como que estuviéramos el teléfono apagado. Nos llaman, pero no nos enteramos. Como dice el pasaje que vimos al principio, Dios habla muchas veces y de muchas maneras, pero nosotros no nos percatamos, no nos percibimos. ¿Por qué? Porque tenemos la línea cortada. El Señor quiere hablarnos y Él quiere usar su palabra para hablarnos. Así que necesitamos tomar tiempo para estar con la palabra de Dios, necesitamos tomar tiempo para tomar, aunque sea 5 minutos o 10 minutos al día, para escuchar la palabra de Dios, para leer la palabra de Dios, para meditar en la palabra de Dios y para memorizar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios a través de la cual Dios nos habla, principalmente y fundamentalmente. Hay otras maneras, vamos a ver ahora la segunda manera a través de la cual Dios nos habla. Dios nos habla por medio de maestros capacitados o de personas capacitadas, personas que han recibido dones y talentos de parte de Dios para enseñar, para compartir, para predicar su palabra. Dios usa otras personas para hablarnos, sí Señor. Dios puede usar hasta un animal para hablarnos. Dios usó
para hablar a Balán, un profeta rebelde. Dios usó a su propia burra, ¿no? A su propio burro. Imagínense, si Dios usó un burro, puede usar cualquier cosa, ¿no? De cualquier persona. Si Dios pudo usar un burro para hablarle a Balán, puede usarme a mí para hablarles a ustedes. Ay, santísimo Dios. A cualquiera de O sea, Dios puede hablarnos de cualquier manera, a través de cualquier persona. A veces pensamos que no, a veces pensamos, hasta un incrédulo Dios puede usarlo para hablar. Hasta un loco puede usarlo Dios para hablar. Que una vez yo estaba parado en un paradero en Lima, en Perú, esperando el bus para irme a trabajar, y de pronto, como a unos 10 pasos del paradero, venía caminando un hippie. No sé si ustedes saben lo que es un hippie, ¿no? Un pelucón, que fumaban marihuana y que caminaban así, medio raro, que decían peace and love, amor y todo lo demás. Y había un hippie que venía caminando y se paró como a 10 pasos del paradero y gritó, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Gritó. Y todos los que estábamos en el paradero volteamos para mirar quién había gritado. Y todos dijeron, este es un loco. Y se fue. Pero a mí me cayó una flecha de la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, porque yo estaba viviendo un tiempo de sequedad espiritual, de desierto espiritual, porque había un amigo que me había traicionado y yo estaba teniendo rencor contra él, ganas de vengarme contra él, y mi corazón se había secado. O sea, Dios usó, no sé si era un loco, un hippie o un ángel, o qué sé yo, pero Dios usó a una persona que yo no conocí y nunca más volví a verla para hablarme, porque Él gritó su palabra delante de mí. Así que Dios puede usar a cualquier persona, cualquier cosa, circunstancia, pero vamos a ver ahora cómo Dios usa a las personas. Dios a menudo usa a otras personas para compartirnos su palabra con nosotros. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:13. Pablo está hablando de cuando él expuso la palabra de Dios a los tesalonicenses y Dios les habló a través de Pablo y algunos creyeron. Dice, porque cuando escucharon la palabra de Dios que les predicamos, la recibieron no como palabra humana, sino como realmente es palabra de Dios que actúa en ustedes los creyentes. O sea, Pablo predicó la palabra de Dios, Pablo expuso la palabra de Dios, Pablo enseñó la palabra de Dios, Pablo los confrontó con la palabra de Dios y ellos la recibieron como realmente es palabra de Dios que actúa en las personas que creen, en los creyentes. Si eres cristiano, muchas veces Dios también va a hablar a través de ti. Y tú ni cuenta te vas a dar. O va a ser algo que Dios va a poner de repente en ese momento en tu corazón para que lo compartas con alguien más. Dios dice que Él va a poner palabra en nuestra boca. Dice que no debemos preocuparnos por lo que debemos de hablar, porque Él pondrá palabra en nuestras bocas. Si eres cristiano, muchas veces Dios ha hablado, hablará y habla a través de ti y ni siquiera te has dado cuenta. No es una gran cosa sobrenatural, es solo la forma que Dios nos ha diseñado. Dios nos ha diseñado para recibir su palabra y para compartir su palabra. Él tiene la capacidad de entrar en nuestra mente sin ni siquiera nosotros darnos cuenta y sin pensarlo. Dios puede plantar ideas, como vamos a ver ahora más adelante, en nuestra mente. Dios habla a través de maestros capacitados, es decir, que han sido
que han sido preparados por Dios por su Espíritu. Hablamos, dice 1 Corintios 2:13, hablamos con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, o también podríamos decir que nos ha dado, no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Cuando los maestros o cuando los pastores o los líderes o los cristianos enseñan, en realidad están hablando las palabras de Dios, lo que Dios quiere decirnos. Cuanto más enseñanza escuchemos de la palabra de Dios, pero tenemos que tener cuidado, sobre todo ahora que hay tanta libertad para escuchar diferentes maestros a través de las redes sociales, a través de los videos. Tenemos que tener cuidado a quién escuchamos, porque no vayamos a escuchar a alguno que está torcido, algún falso maestro, porque hay falsos maestros también, como nos compartía Angélica la semana anterior en su testimonio, que ella estaba aprendiendo acerca de los ángeles, pero desde una perspectiva de la nueva era, que son falsas doctrinas, ¿no? Falsas enseñanzas, entonces, que no son de Dios, que llevan al error. Así hay mucha gente metida en las redes sociales tratando de engañar, porque el enemigo de nuestras almas está detrás también de ellos, engañándolos y usándolos para engañar a los demás. Pero tenemos que tener contacto con maestros que enseñan la palabra de Dios. Cuanto más contacto tengamos con maestros que enseñan la palabra de Dios, más vamos a recibir de la palabra de Dios. Por eso es que una vez a la semana no es suficiente tener este encuentro. Necesitas aportes regulares de maestros talentosos. Por eso necesitas tener un grupo pequeño donde reunirte, donde puedas interactuar, donde puedas preguntar y decir, pero la Biblia dice esto, y lo que estás diciendo está de acuerdo con la Biblia, con toda libertad. Y vamos a comenzar a tener reuniones los miércoles, probablemente presenciales ya a partir del mes, a partir de después de este mes o a fines de este mes, los miércoles en la noche, a las 7 de la noche vamos a tener reuniones de oración y de compañerismo y de estudio bíblico. 1 hora y media juntos aquí para compartir de la palabra de Dios, compartir nuestras necesidades, tener compañerismo, tener amistad, tener alguien que sepa que están orando por nosotros, compartiendo con nosotros nuestras cargas, nuestras debilidades, nuestras necesidades, pero también compartiendo libremente y preguntando con libertad y buscando respuestas de la palabra de Dios en esas reuniones. Es por eso que necesitamos tener más reuniones. Es por eso así que así es que aprendemos. Claro, así es que aprendemos, porque cuando solamente recibimos, aprendemos menos. Cuando más bien interactuamos y conversamos, aprendemos más. Por eso es que Hebreos 10:25 no va a aparecer en la pantalla, pero usted puede anotarlo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Necesitamos no dejar de congregarnos, es decir, congregarnos, reunirnos, tener comunión, compañerismo, porque de eso se trata, y así también Dios nos habla. Dios puede usar a cada uno de ustedes para hablarme a mí. Dios puede usarnos a cada uno de nosotros para hablarnos unos a otros. Y la fe del uno contagia y fortalece la fe del otro también. ¿Qué pasa si ayunáramos 6 días a la semana y luego al 7º día nos diéramos un atracón, un asado completo? Nos daría indigestión. Y eso nos pasa a veces cuando también no vemos la palabra de Dios toda la semana, y solamente venimos el domingo y nos indigestamos con la palabra de Dios. Por eso necesitamos
tener tiempos con Dios, tiempos unos con otros, porque Dios nos habla también a través de los demás. Dios nos habla también a través de los demás creyentes verdaderos. O sea, Dios nos habla primeramente por su palabra, segundo, por otras personas creyentes verdaderas, y tercero, Dios nos habla por medio, estas cosas se paran quedando bien. Dios nos habla por medio de ideas o también impresiones, es decir, por cosas que el Señor pone en nuestra mente, Él pone ideas, pensamientos, sentimientos en nuestras mentes. Cuando Dios pone una idea en tu mente, eso se llama inspiración o también iluminación. Cuando tú dices me inspiré, he tenido una idea creativa, ¿de dónde crees que surgió esa idea creativa? Vino del Creador. Dios es el Dios creador, y cuando estamos siendo creativos, estamos siendo influenciados, iluminados, guiados por Dios. Dios nos hizo a su imagen. Dios es el creador y el ser humano tiene la capacidad de ser creativo porque ha sido hecho a la imagen de Dios. ¿Cómo sabes que es una idea de parte de Dios? Eso vamos a verlo ahora en un ratito. Mi hermana quería marido, siempre se me adelanta en el tema. Ya me perdí. Me pone nervioso la hermana Marisa. Lo puso nervioso. Cuando Dios pone una idea en tu mente, lo llamamos inspiración. Cuando el diablo pone una idea en tu mente, lo llamamos tentación. Cuando tú tienes una idea en tu mente, lo llamamos demente. Algunos dicen, cuando tú tienes una gran idea, se llama una idiota. No, eso cuando hay malas ideas. Eso cuando hay malas ideas, claro. Pero cuando las ideas son buenas, vienen de Dios. Un cantante cristiano decía, todo lo bueno es mío. No, todo lo bueno es de Dios, todo lo malo es mío. Entonces la verdad es esa, que realmente cuando vienen cosas buenas a nuestra mente, vienen inspiradas por Dios. Vienen como una influencia de Dios, vienen de parte de Dios. Vamos a ver aquí este pasaje de Juan 14, 26. El Señor Jesús está hablando y hablando del Espíritu Santo que vendría y que ya vino a los que han creído en Él. El Espíritu Santo dice, les enseñará muchas cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Aquí hay dos verbos importantes que tienen que ver con el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo enseñará y recordará. Son dos verbos relacionados con el conocimiento, o sea, con las ideas, o sea, con la mente. El Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes, recordándonos y enseñándonos. Trae a tu mente, significa que Él nos da impresiones o nos da ideas, Él nos da corazonadas, Él nos da estos sentimientos. Dios a menudo hace estas cosas. Algunas de tus ideas más brillantes no fueron tuyas, fueron de Dios, que vinieron de Dios para ti. Dios te las estaba dando. Una brillante idea de negocio probablemente haya venido de Dios. Una brillante idea familiar, una brillante idea relacional, una brillante idea financiera. ¿De dónde crees que sacaste alguna de esas ideas? Tú no eres tan inteligente, vienen de Dios, la mayoría de las veces. Dios que te ama, que se preocupa por ti, que se interesa por ti, que está proveyéndote lo que tú necesitas, dándote ideas
para que tú las pongas en práctica en tu vida, para que tú las apliques a tu vida y las compartas también con otros. En Job 33, 14 al 16 dice lo siguiente: Dios habla de muchas maneras, y he subrayado eso y lo he puesto en amarillo porque quiero que entendamos esto. Dios habla de muchas maneras, principalmente por su palabra. En segunda instancia, por otras personas creyentes. En tercera instancia, nos habla por medio de muchas maneras, que pueden ser ideas, pueden ser sentimientos, pueden ser pensamientos, pueden ser corazonadas, como a veces le llamamos nosotros, ¿no? O también presentimientos, pero dice, no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión. Cuando los hombres ya duermen, Dios habla al oído de los hombres. Aquí tenemos que entrar con cuidado. Aquí estamos entrando en un terreno peligroso, como decía Marisa. ¿Cómo sabemos si una idea, si un sentimiento, un pensamiento viene de Dios? Porque acá dice que Dios nos puede hablar también a través de los sueños. Es decir, si yo tengo un sueño, tengo que saber si ese sueño viene de Dios o de quién viene. Porque los sueños pueden venir de Dios, pueden venir del diablo o pueden venir de los frijoles. No, si conocemos un poquito por el discernimiento del Espíritu Santo que nos da, tiene que estar alineado con la palabra del Señor, ¿no? Si está alineado con la palabra del Señor, que viene del Señor. Sí. Claro, aquí yo tengo una imagen para que la veamos bien clara. Advertencia: siempre debes someter toda idea, sueño o visión a la Biblia. Si no está de acuerdo con lo que la Biblia dice, por más maravilloso que sea, por más romántico que suene, por más bello que parezca, no es de Dios. Así tú digas, sí, porque yo lo he soñado y es bonito, lo siento bonito y es maravilloso y es bello. ¿Y cómo va a ser que algo tan bello sea malo? Pues si no está de acuerdo con la palabra de Dios, con la Biblia, no es de Dios. No es de Dios. Dios no va a decirnos nada que contradiga su palabra a través de sueños, de pensamientos, de ideas, de visiones. Todo tiene que estar de acuerdo con su palabra, porque Dios se ha revelado a través de su palabra, y Dios no es un Dios, como le llaman ahora a las personas bipolares, ¿no? Que cambia de un día para otro, que dice una cosa en la mañana y en la tarde dice otra, que piensa una cosa ahora y piensa otra cosa más tarde. No, Dios no es así. Dios dice que no cambia, es inmutable, no varía. Dios no contradice su palabra, Él no cambia, Él no dice algo hoy y mañana otra cosa. Dios siempre dice, el Señor Jesús decía, a la ley y a los profetas. Y Pablo en Lucas va a alabar a los creyentes de Berea, porque ellos, cuando les enseñaban, alguien venía a predicar, ellos buscaban en la palabra a ver si estas cosas que habían recibido eran así. Así tenemos que también nosotros verificar y colar y discernir todos nuestros pensamientos, ideas, sueños o visiones a través de la Biblia. Si pasa por el colador de la Biblia, está bien. Si no pasa, no está bien, aunque me encante la idea, aunque sea maravillosa la idea, aunque sea hermosa la idea, aunque sea bonita la idea. Amén, hermana María. Me acordé de la palabra que dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que edifique, en eso pensar. Si yo tengo un
pensamiento que viene a mí, antes de hablar, esto va a edificar, esto va... Claro, antes de hablar nosotros tenemos que ver. Es bueno, porque, no, yo le tengo que decir porque este hermano o esta situación, entonces me acordé. Sí, pero también tenemos que aprender entonces a discernir que si alguna idea, un pensamiento, un sueño, una visión viene y si es bueno, si es de buen nombre, si tiene alguna cosa que va a traer gloria a Dios, si está de acuerdo con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios, entonces es de Dios. Si no, no es de Dios, aunque sea muy, muy maravilloso. La última forma o la última manera más cotidiana o más popular a través de la cual Dios nos habla es una que no nos gusta mucho. Dios nos habla a través del dolor, como dicen en Perú, añañay. Dios nos habla a través del dolor. ¿Cómo así? Pues Dios nos habla a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles, adversas, dificultades, aflicciones, dolores, enfermedades, etcétera, etcétera. Dice Job 33, 19, otras veces Dios corrige al hombre con enfermedades, con fuertes dolores en todo su cuerpo. Estaba recordando mi propia vida ahora, que tengo este dolor de la columna que ayer estaba que casi me mataba, y estaba recordando cómo es que esos dolores hacen que uno se acerque más a Dios, busque más a Dios, dependa más de Dios, y Dios te limita, así como lo limitó a Jacob, le hirió en el muslo y él cojeaba después de que tuvo su encuentro con Dios. Y también estaba recordando al apóstol Pablo cuando dice que tenía una enfermedad que no le dejaba hacer las cosas libremente, y él le pidió al Señor 3 veces que lo sanara, y el Señor dice que le habló, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. Entonces Dios corrige y Dios nos habla a través de las enfermedades también. Yo tengo que entender eso y tenemos que entender eso. Dios muchas veces. Un propósito, ¿no? Hay claro, un propósito. Claro. No es que Dios nos enferme a propósito, pero Dios permite la enfermedad para que nosotros tengamos que buscarle a Él, mirarle a Él, levantar los ojos al cielo. Depender de Él. Como dicen en Perú hay un dicho con los chanchitos, ¿no? Dice que el chanchito, el lechón, el cerdo, solamente puede mirar al cielo cuando está tirado de espalda, porque su cuello no tiene cuello, pues no puede levantar el cuello para arriba, no puede mirar hacia el cielo. Cuando está de espalda es la única forma cuando mira al cielo. Y muchas veces nosotros también, cuando estamos de espaldas en la cama, con los dolores y la aflicción y el dolor, entonces allí solamente miramos al Señor, buscamos al Señor. Dice el Proverbios 20, verso 30, el dolor quita el mal del corazón. El dolor quita el mal del corazón. Por eso dice la Biblia también, un versículo que ahora probablemente estaría vetado por los derechos humanos: corrige al muchacho y salvarás su alma del infierno. Y la Biblia dice: corrige con vara al muchacho y salvarás su alma del infierno. Ahora está prohibido corregir a los muchachos, y por eso es que muchos muchachos no tienen temor, no tienen conciencia, no tienen freno, porque no han recibido la corrección del dolor que quita el mal del corazón. Yo siempre he tenido que agradecer los palos de escoba que mi mamá me rompió en la espalda, y yo pienso que tenía que haber roto más, porque me ayudaron a tener temor, y a respetar y a mejorar y a cambiar. Dios permite muchas veces que también experimentemos dolor, porque sabe que el dolor
quita el mal del corazón, hace que te arrepientas, hace que te envuelvas hacia Él. El salmista va a decir en el Salmo 119, 67 y 71, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tus palabras. Miren lo que dice el salmista. Antes de sufrir, antes de experimentar dolor, anduve descarriado, pero ahora, después de, obedezco tu palabra. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Aquí he combinado dos versiones, ¿no? La nueva versión internacional y la nueva traducción viviente. Hay un cuadrito aquí que encontré en la internet, en las redes sociales, que dice: bendita la crisis que te hizo crecer, la caída que te hizo mirar al cielo y el problema que te hizo buscar más a Dios. Lo conozco. Sí, hemos pasado por esa avenida. Hemos pasado por ese camino. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Dios nos Gloria a habla Dios, por su aleluya. palabra, Dios nos habla por maestros capacitados, Dios nos habla por medio de ideas que pone en nuestra mente, pero Dios nos habla también a través del dolor muchas veces. Y la palabra del Señor dice, para cerrar esta parte, en Hebreos 3:15, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Quizás hasta aquí hemos estado viviendo un poco ligeramente pensando que Dios me va a hablar por sueños, me va a hablar por ideas, me va a hablar por otra persona, y hemos estado descuidando de repente el buscarle en su palabra, porque Dios quiere hablarnos por otras personas, Dios quiere hablarnos de diferentes maneras, pero principalmente Él quiere hablarnos de manera directa a través de su palabra, a través de la Biblia. Cuando nosotros abrimos la Biblia, nos estamos poniendo en la presencia de Dios. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos diciéndole: Dios, háblame, escucho tu palabra. Cuando nosotros abrimos la Biblia, estamos diciendo y esperando: Señor, quiero que tú me guíes. Necesitamos abrir más la Biblia, concentrarnos más en la palabra de Dios para que Él nos hable. Vamos a orar en este momento, pidiendo al Señor que nos ayude a ser más dispuestos a buscarle en su palabra, y aunque cuando no lo buscamos, tenemos que tomar en cuenta que cuando Dios nos habla a través de otras personas, puede ser porque no estamos buscándole a Él. Cuando Dios nos habla por ideas y sueños y visiones, es porque no estamos buscando su palabra. Y cuando Dios nos habla por el dolor, es porque estamos siendo reacios a su palabra. Vamos a orar, vamos a ponernos delante del Señor y decirle que Él obre con su Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, hemos escuchado tu palabra, que tú dices que no vuelve a ti vacía, que dará el fruto para el cual tú la has enviado, cumplirá el propósito para el cual tú la has traído a nosotros. Y queremos darte gracias por hacernos ver que tú nos hablas de diferentes maneras, pero que principalmente tú quieres hablarnos por tu palabra, la Biblia, porque allí en la Biblia tú te has revelado de principio a fin, cómo eres, quién eres, cómo actúas, qué quieres, qué esperas, tus planes, tus propósitos y tu voluntad para nuestras vidas. Ayúdanos a tomar tiempo cada día, 5 minutos, 10 minutos, no sé, pero el tiempo que sea un buen tiempo en el cual podamos estar dispuestos y abrir tu palabra, esperando que tú nos hables, que tú nos guíes, que tú nos renueves, que tú nos transformes, que tú nos cambies, que tú nos convenzas de nuestras maldades
y pecados para ser limpiados y lavados por ti. Te pedimos, Señor, que tú obres en nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Te pedimos perdón si hemos estado fallando en buscarte en tu palabra y te pedimos que nos animes, nos impulses, nos pongas el deseo en nosotros de buscarte en tu palabra y nos capacites para entender tu palabra por tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a despedirnos de los hermanos de las redes sociales, porque lamentablemente no podemos cantar con ellos estas canciones, porque si no nos cortan, pero vamos a compartir con ellos la bendición sacerdotal. De 119, 67 y el 119, y el 71. Vamos a levantar nuestros brazos hacia el cielo en señal de profesión de esta bendición sacerdotal y recibamos la bendición del Señor que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. El Señor los bendiga, los guarde, los libre de todo mal y los haga de bendición. Hasta la próxima semana.